Hebreos capítulo 10, el versículo 32 al 39, dice así dice la bendita palabra del Señor. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es difícil para nosotros notar la profundidad del amor de Dios en las advertencias más temibles que encontramos en su bendita palabra. Somos como el niño pequeño que, después de recibir la reprensión de su padre, que le corrige para bien, entre lágrimas le reclama: usted no me quiere. No logramos notar en la severidad de sus amenazas la manifestación de su amor y misericordia para aquel que empieza a ser seducido a recorrer una senda que le va a conducir a la destrucción. De Dios no va a recibir palabras lisonjeras y mucho menos un silencio cómplice el que se está desviando de sus santos caminos, de la senda de la vida. Sin embargo, en esa gracia inconmensurable de nuestro santo Dios, frecuentemente las más fuertes advertencias vienen seguidas de las más calurosas palabras de ánimo. Sí, hermanos, Dios tiene en su mano todos los recursos que considere pertinente para llevar a cabo su propósito en los suyos. Los valles y los montes, las dificultades y las celebraciones, las derrotas y las victorias, las advertencias más temibles y las más dulces palabras de aliento y consuelo para que no desfallezcamos. En los que son suyos las advertencias calan profundo y temerán al santo Dios. El reconocimiento de los logros obtenidos y el llamado a no desfallecer les impulsará a aferrarse a Él y a no retroceder. Aunque de paso las mismas palabras anuncian a quien menosprecia la gracia de Dios en Cristo Jesús, que su endurecimiento tiene el peor de los fines. El texto que nos corresponde exponer en el sermón de esta mañana sigue a una de las más severas advertencias que encontramos en la palabra de Dios, una terrible perspectiva de condenación y juicio. A esto dedicamos el último sermón dado en esta exposición de la carta a los Hebreos. Pero aquí cambia al estímulo, a recordar las batallas libradas, a pensar en el camino recorrido, a reafirmarnos en nuestra fe y a tomar nuevas fuerzas en el Señor para terminar bien la carrera. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida.
nos anima nuestro Señor Jesucristo al hablar a su iglesia en Apocalipsis 2:10. Y la conclusión del texto al que nos dedicaremos en este sermón tiene este mismo tono de ánimo, de esperanza y firmeza. Una declaración desde nuestra condición de creyentes sinceros ante la adversidad cualquiera que ella sea. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. El autor en nuestro texto nos invita a poner la mirada en el pasado, en el presente y el futuro de nuestro caminar en Cristo. Estos tres momentos a los que somos llamados a considerar nuestra vida cristiana y a responder con perseverancia nos servirán como puntos guías en la exposición de este sermón. El primero de ellos tiene por título el que nos hace un llamado a considerar el pasado, un llamado a considerar el camino recorrido. Ese es el título del primer punto. El segundo punto, el que nos llama a considerar nuestra condición presente, tiene por título una reafirmación de nuestra esperanza presente. Y el tercero, el que nos llama a mirar hacia el futuro, un recordatorio de las glorias del galardón que nos espera. Vamos con el primero de ellos, un llamado a considerar el camino recorrido. Un llamado a considerar el camino recorrido. Versículo 32 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Recordemos que la epístola a los Hebreos tiene como destinatarios originales a una comunidad de creyentes de origen judío que para el momento en el que la carta les es dirigida están viviendo un momento difícil como iglesia. Algunos de sus miembros han apostatado de la fe, han negado en sus vidas lo que dijeron creer y en quien dijeron confiar y se han vuelto al judaísmo. Se han endurecido y han dado marcha atrás, retrocediendo a las sombras de la ley y con ello repudiando a la realidad que es Cristo. Y otros han empezado a deslizarse al descuidar esta salvación tan grande que habían profesado abrazar, dando pasos en el mismo sentido. Y todo esto muy probablemente por las presiones de la persecución y las condiciones difíciles de vida a causa de la fe que habían profesado abrazar, pero también simple y llanamente por descuido y apatía en la vida espiritual. Esto no ha sucedido de un momento a otro. Ha sido un proceso sutil, pero progresivo de endurecimiento a la palabra de Dios. Y la carta a los Hebreos en su desarrollo lo ha venido describiendo. Porque es que, hermanos, cuando se baja la mirada de las cosas eternas para solo enfocarnos en las circunstancias de este mundo presente, el desánimo y la apatía se apoderan del corazón. Pero aquí se les insta a recordar sus inicios de vida en Cristo, sus primeros días en la fe después de su conversión. Se les hace un llamado a considerar el camino recorrido, todo el avance, todo lo vivido, todo lo sufrido, todo lo ganado, para que cobren ánimo y no simplemente lo boten por la borda. Calvino sobre esto reflexiona: porque es algo muy triste comenzar bien y luego desmayar a mitad del camino. Pero más triste aún es retroceder después de haber alcanzado grandes progresos. El recuerdo, pues, del combate pasado bajo el estandarte de Cristo es útil para nosotros, no como un pretexto para la pereza, como si ya hubiéramos cumplido con nuestro servicio, sino para hacernos más activos y terminar la parte que nos resta de nuestra carrera,
porque Cristo no nos ha reclutado bajo la condición de que después de unos cuantos años pidamos que se nos licencie, como los soldados que han cumplido su servicio militar, sino para que continuemos el combate hasta el fin. Permítame expresar la idea que se plasma aquí de una manera coloquial, o sea, propia de una conversación corriente. ¿Cómo van a tirar la toalla? ¿Cómo van a tirar la toalla ahora, después de todo lo recorrido? ¿Acaso es la primera vez que afrontamos adversidades en nuestro camino en Cristo? ¿Vamos a rendirnos ahora, después de todo lo recorrido de la mano del Señor? La adversidad no era algo extraño para ellos. Que los padecimientos son inherentes a la senda del cristiano es parte del mensaje apostólico en la proclamación del Evangelio. Y si usted no lo escuchó, entonces usted no ha escuchado el Evangelio en su fidelidad. Pero es que además de esto, ellos ya lo habían confirmado por su propia experiencia. Que la palabra del Señor es clara al respecto en que en cuanto a la adversidad como inherente a la vida del cristiano, nos dice la Escritura de manera nutrida esta advertencia que nosotros debemos tener presente siempre porque hace parte de nuestro caminar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, expresó nuestro Señor Jesucristo al preparar a sus discípulos frente a lo que tendrían que vivir por causa de Él después de su partida. Esto en Juan 16:33. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Escribe el apóstol Pablo a esa iglesia tan amada de Filipos, en Filipenses 1:29. Pero quisiera que leyéramos lo que el apóstol Pablo advierte a personas que apenas inician su vida cristiana. Vamos a Hechos capítulo 14, versículo 22, sin perder el texto de estudio. Quiero que leamos entonces lo que el apóstol Pablo advierte a estas personas que apenas han venido por el obrar de Dios a los pies de Cristo en su vida cristiana. Pero antes de que lo leamos, es importante que tengamos en cuenta el contexto inmediato en el que se les habla. Y si ya encontró el texto, permítame darles el contexto. Estas personas a las que Pablo de aquí se describe que Pablo les habla, son creyentes, personas que han recibido el Evangelio, pero después de esta situación. Pablo ha llegado a Listra. Y estos paganos, cuando han visto las manifestaciones de la presencia de Dios en ellos, que autentican el mensaje que ellos estaban llevando, el Evangelio, inmediatamente pensaron que eran dioses, Júpiter, Mercurio, trajeron un toro para degollarlo y para ofrecerlo y para rendir adoración. Y apenas los apóstoles se dan cuenta de esta situación, Pablo se rasga las ropas y les dice: ¿ustedes qué están haciendo si precisamente el llamado es para que ustedes salgan de esta oscuridad? Inmediatamente llegan unos hombres que vienen precisamente de las poblaciones donde Pablo ha estado predicando, y entonces instigan a estos hombres que lo que hacen después de que han buscado adorarle como a un dios es apedrearlo como a un perro. Y de hecho eso es lo que hacen, lo apedrean, y Pablo queda allí en medio de ellos, y si ellos se retiran es porque tenían la seguridad de que había muerto. Pero Pablo se levanta, entra a Listra y después sale a Derbe para seguir predicando la palabra del Señor. Pero después regresa a Derbe y después regresa a Listra, y después de Listra Iconio, y de Iconio continúa por las poblaciones por las que ha venido. Y es aquí, antes de salir, donde les dice a estos nuevos creyentes frente a todo lo que ha pasado lo siguiente, en Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos
exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y un pragmático debió haberle dicho al apóstol Pablo, decirles esto despuesito, hermano, es que acaban de venir al Señor, te acaban de ver muerto, apedreado. Él se regresa confirmando a los hermanos, pero expresando con claridad esto que es inherente a la vida del cristiano. Pero además los receptores originales de la carta, por su propia experiencia de vida en Cristo, sabían que esto es así. Muy temprano en su recorrido de fe, probablemente recién convertidos, dice al final del versículo 32 de nuestro texto, Hebreos 10, final del versículo 32, sostuvisteis gran combate de padecimientos. La expresión que se utiliza allí en el griego y que traducimos gran combate era usada para referirse a las pruebas atléticas en las que se tenía que hacer un esfuerzo intenso. Aquí se usa una metáfora atlética que denota el esfuerzo y el sufrimiento que se experimenta en un ejercicio deportivo extremo. Atleisis. Y tal vez en nuestros tiempos, donde el sedentarismo y no el esfuerzo atlético sea lo más común, tal vez la metáfora no te diga mucho por experiencia personal. Pero aquí se alude a esa lucha intensa en una actividad física extrema, donde el cuerpo grita no más, y la mente lo acompaña diciendo no más, pero la determinación a no desistir impulsa a continuar. Recuerdo cuando le di un regalo a mi amado hermano para hacer ejercicio, una bicicleta, y nuestra primera salida en bicicleta fue a La Buitrera. Espectacular, con mi hermano haciendo ejercicio. Pero mi hermano subiendo esa loma hacia La Buitrera, yo vi un esfuerzo impresionante y yo pensaba, le falta ejercicio a mi hermano. Cuando llegamos allá nos dimos cuenta que la bicicleta que con tanto amor le había dado tenía unas llantas todoterreno para pavimento y además de eso estaban desinfladas. Mi hermano llegó a la casa de mi hermana y tosía. Y cuando mi hermano tose quiere decir que siente que le va a dar un ataque. Y yo me imagino la lucha en su cuerpo y en su mente. Y los que han hecho algún deporte intenso saben que todo grita, no más, puedo más, ¿para qué? Pero la determinación nos impulsa a continuar adelante. Bueno, esa es la metáfora que se está utilizando aquí. ¿Qué tragedia sería que después de haber dado tanto, luego renuncies a todo? Porque tal renuncia no solamente sería la negación del Evangelio y de Dios, sino también de una parte importante de ti mismo. Sería tener que reconocer que has malgastado tu propia vida. Reflexiona David Burr. No hay cosa más triste que precisamente en un ejercicio deportivo la gente se esfuerza tanto y hay un momento donde dice, no puedo más. Y por más de la insistencia de sus compañeros retrocede cuando no le faltaba sino la curvita para llegar. Creo que estas cosas nos ayudan como metáforas a entender el esfuerzo que se nos demanda a perseverar en nuestra esperanza. Este llamado se nos hace a traer entonces a memoria el recorrido que hemos hecho hasta ahora en nuestro caminar en la fe y a continuar adelante sin desmayar. Pero no solamente es un llamado a recordar para mantenernos firmes, sino que es el reflejo en nosotros
de la vida de aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo más adelante, aquí mismo en nuestra carta, nos habla de su actitud frente a los padecimientos, la afrenta, los contradictores, el dolor, pero cómo nada le hizo detener en su avance hacia la meta. Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y note que aquí no solo nos está informando de la actitud de nuestro Señor Jesús ante los padecimientos y su determinación a continuar avanzando en su misión, sino que nos está llamando a mirarlo a Él para nuestra propia vida. Puestos los ojos en Jesús, considerad a aquel que, y dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Asimismo, el apóstol Pedro, instándonos a sufrir y soportar, a padecer, así sea injustamente, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Nos dice Primera de Pedro 2, versículo 21. Así es. Así es, hermanos. La vida en Cristo, nuestro avanzar hacia nuestra patria celestial, está llena de situaciones que exigen un esfuerzo intenso e implican sufrimiento, y estamos llamados a no desmayar. Cada uno ha tenido, tiene y tendrá grandes combates de padecimientos que deben ser vividos con la firmeza de no negar la fe, de no deshonrar a nuestro Señor, de no desviarnos del curso, de no detenernos, y mucho menos de abandonar el camino de nuestra esperanza, arrojando por la borda lo avanzado, lo vivido, lo sufrido, lo ganado, incluso lo perdido, lo fallado, pero finalmente aprendido. Ahora, tal vez escuchar este llamado a traer a memoria el camino ya recorrido, el avance logrado, las batallas afrontadas para cobrar ánimo y no desmayar, tenga una cierta resistencia en aquellos que sabemos que no hay nada en nosotros, que no hay mérito alguno, que ha sido solo Dios en su obrar misericordioso para nuestra salvación. Y es así, solo a Dios la gloria. Pero aquí no. Se nos está impulsando a descansar en nuestras obras para salvación o a confiar en méritos para ser aprobados por Dios, sino a tener presente lo que el Señor en su gracia nos ha permitido lograr de su mano, evidentemente, porque eso ha sido agradable ante sus ojos y lo tiene presente. Mira cómo lo expresa el mismo autor inspirado de Hebreos en un texto que podríamos llamar paralelo al que estamos estudiando hoy, porque presenta una advertencia temible y después las más dulces palabras consoladoras y de ánimo para que no desmayemos en nuestro avanzar. Este texto ya fue expuesto y es Hebreos capítulo 6. Pero no vamos a ir a las palabras temibles, sino que vamos a ir a las palabras de ánimo para confirmar que definitivamente Dios tiene presente en su gracia nuestro avanzar, y esto es agradable a sus ojos y lo tiene presente. Dice Hebreos 6, 10 al 12, porque Dios
no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Nota el mismo tono? Dios en su gracia definitivamente no olvida nuestro esfuerzo, nuestro trabajo de amor, nuestros avances, nuestro progresar. Así lo ha determinado Él. Pero si usted notó en el texto, impulsa a que no te quedes en esto, sino que sobre esto entonces sea un aliciente para continuar en tu recorrido. Hermano, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Inicia diciendo el Salmo 115 y nosotros decimos amén. Pero no podemos pasar por alto lo que Dios mismo en su palabra nos enseña. Y es que nuestras obras en Cristo Jesús son agradables ante sus ojos. E incluso a Él le place recompensarlas. Nuestra confesión de fe lo expresa así en el capítulo 16 que trata de las buenas obras. En el párrafo 6 dice así, presta atención. No obstante, por ser aceptadas las personas de los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. No como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aunque esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Hermanos, desestimar lo que el Señor en su sola gracia nos ha permitido avanzar en sus caminos, no solo es contrario a lo que significa ante los ojos de Dios, sino que nos priva de un valioso recurso a la hora de afrontar el desánimo, el desaliento y las voces internas y externas que se levantan diciendo: ¡ríndete! ¡Abandona! ¿Qué sentido tiene? ¡No más! Volviendo a nuestro texto, a continuación, el autor mismo les recuerda la naturaleza de ese gran combate de padecimientos que ellos debían traer a memoria y fortalecerse en el Señor. Hebreos 10, 33 al 34 dice: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahora, ¿a qué situación específica se está refiriendo aquí? ¿A qué situación histórica? No lo sabemos en la medida en que no sepamos a ciencia cierta ni siquiera en dónde estaba radicada esta iglesia a la que se dirige originalmente esta carta. La diáspora judía o la dispersión de los judíos que inició con su deportación en cautiverio por parte de los babilonios hizo que fueran desperdigados por todo el mundo conocido. Pero si la salutación final que tenemos en nuestra carta, por allá las últimas líneas en el capítulo 13, versículo 24, que dice: saludad a vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan, nos arroja una pista de que personas que están con Pablo de esa región les mandan saludos especiales porque ellos están en esa región. Podríamos entonces especular
que esta congregación a la que se dirige la carta y que vive esta situación se encontraba en Roma. Uno de los padres apostólicos, Clemente de Roma, que muestra una clara evidencia de conocimiento del contenido de la carta a los hebreos, da a entender que allí se encontraba esa congregación cuando escribe su carta de la iglesia de Roma a la iglesia de Corinto en el año 96 después de Cristo. Ahora, si es así, y esa iglesia estaba en Roma, los eruditos entonces, porque aquí estamos, ¿qué tipo de padecimiento es el que está siendo descrito aquí? ¿O cuál era la situación histórica? Los eruditos se han inclinado por la opción de que aquí se hace referencia a la expulsión de Roma por parte del emperador romano Claudio en el año 49, y fue la expulsión de la colonia judía. ¿Y esto qué tiene que ver con los cristianos? Ya lo vamos a ver. Y esto concuerda con el bien conocido relato del historiador romano Suetonio, que registró que fueron expulsados por lo siguiente, y aquí lo vas a entender, qué tienen que ver los judíos que fueron expulsados de Roma con esta congregación de judíos que habían creído en Cristo, para poder determinar cuál fue la situación que estaban viviendo. Bueno, Suetonio registró que fueron expulsados por lo siguiente: estaban constantemente, a sus ojos, los judíos, cayendo en disputas a instigación de un tal Crestus. Muchos coinciden en afirmar que Suetonio, aunque registra bien lo que estaba pasando, no fue muy preciso al nombre de ese instigador en el que había conflictos entre ellos, Crestus. Seguramente era Cristo. Pero también se inclina en pensar en esta persecución, los eruditos, y no la que se desataría después en el año 64 por parte de Nerón, por la descripción que hace otro historiador romano, Tácito, que no concuerda con lo que en nuestro texto se describe, porque esa persecución fue simplemente atroz. Y nuestra carta nos dice en Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Así que lo que vivieron para que hubiese sido la persecución de Nerón no cuadra debido a la rigurosidad de lo que allí se vivió. Pero quiero ilustrar un poco de cuál fue la situación que se vivió en el año 64 los cristianos por parte de Nerón. Tácito, otro historiador romano, escribió: fue una cuestión de deporte. Se los cubría con pieles de animales salvajes y se los hacía despedazar por perros, o se los ataba a cruces y se les prendía fuego para que sirvieran como antorchas durante la noche, cuando la luz del día se desvanecía. Y Clemente de Alejandría, un teólogo cristiano del siglo II, narra la forma como se vivió esta persecución de Nerón a los cristianos, pero lo hace de una manera que es muy impactante y debiera ser muy impactante para nosotros, y es como las mujeres cristianas lo afrontaron. Dice Clemente que ellas tenían que actuar en el circo romano los papeles de Dirce y las hijas de Danao. Dirce es un personaje de la mitología griega, una princesa de Tebas castigada a ser atada a un toro salvaje. Y esto está muy distante de nosotros, pero en el ejercicio de pensar en una hija, en una hermana, en mi esposa, en una madre, atada a un toro salvaje por su fe. Y Clemente dice que también les obligaban a representar a las hijas de Danao. Las hijas de Danao era un rey de Argos. Danao un día salió de su ciudad y llegaron sus enemigos. Hicieron casar a las hijas de Danao con hombres de ellos. Entonces Danao
les dijo a sus hijas que debían matar a sus maridos. ¿Y dónde está allí la cruel vivencia que tuvieron que vivir estas hermanas en Cristo? Pues que ellas debían representar a las hijas de Danao. Le daban una espada y adivines quiénes hacían de sus esposos que debían matar. Experimentados gladiadores y hombres de guerra. Estas mujeres, mujeres cristianas, una hermana, una hija, una madre, tuvieron que combatir de esta manera hasta la sangre por su fe. Para este momento, estos receptores de la carta no habían llegado a estos extremos, pero seguramente algunos de ellos fieles que permanecieron firmes en la fe lo experimentarían. Ahora, este es el punto. Estos creyentes, iniciando su vida cristiana, ya habían experimentado la adversidad a causa de su fe. La expulsión en ese momento por parte de Claudio le significó el vituperio público y la pérdida aún de sus propiedades y sus cosas. Dice el versículo 33, por favor, de nuestro texto: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Teatrizomenoi es la palabra clave aquí en griego. Y nos es familiar porque está relacionada con nuestra palabra en castellano teatro. Teatrizomenoi significa expuestos públicamente. Muchos entonces sufrieron el escarnio público, la injuria, los ataques públicos y la difamación a causa de su fe. Y por supuesto que el dolor de esto se acentúa porque no eran las consecuencias de sus malos actos o de conductas condenables por la sociedad o las consecuencias que trae el pecado, sino a causa de la esperanza que tenían en Cristo y la firmeza de su fe en Él. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pedro que ya leímos, identificándonos con los mismos pasos que recorrió el Señor Jesús? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y escucha, este es el ejemplo a seguir: quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora, no todos experimentaron en carne propia este escarnio público. Dice la parte B de nuestro versículo 33, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. Es verdad que no todos los creyentes experimentan en sí mismos todos los rigores del odio de este mundo a causa de nuestra fe. Pero al conocer de esos rigores vividos por nuestros hermanos, al conocerla en otros, la sufrimos como propia. Pero no tan solo en la comodidad de la distancia. Ellos visitaron a aquellos que habían sido privados de su libertad por el imperio. Ponían con eso en riesgo sus propias vidas, así que ellos no simplemente sufrieron de lejos el dolor, sino que acudieron en su ayuda. Y por último, el texto, al describirnos la naturaleza de ese gran combate de padecimientos, nos hace saber que esa situación no solo se limitó al escarnio público, a la injuria y muy seguramente a las agresiones físicas, sino también a la pérdida de sus posesiones materiales. Pero aunque esto es terrible, lo más profundo aquí que se nos dice a continuación, la clave que se nos da para entender el llamado que se les hace a recordar estos padecimientos es la forma como afrontaron ese despojo de sus bienes,
pero especialmente el por qué afrontaron la adversidad de esta manera. El versículo 34 continúa diciendo: y el despojo de vuestros bienes sufristeis, ¿cómo? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esto es definitivamente inentendible para el hombre natural, cuyo tesoro y seguridad se encuentran en las cosas de este mundo. Albert Mohler expresa: lo notable no es que perdieran sus posesiones por identificarse con Jesús, sino que respondieran con alegría a tal persecución. ¿Por qué fueron capaces de responder de una manera tan notable? Porque sabían que tenían una posesión mejor y duradera. Sabían que un reino celestial con posesiones celestiales esperaba a los que se regocijaban cuando eran perseguidos. Estos creyentes comprendían que les esperaban mejores posesiones a los que perseveraban en medio de la persecución, por lo que seguían alineándose con Cristo incluso cuando les costaba en lo terrenal. Y mis hermanos, uno lo lee y uno se impacta. Cuando el Señor lo concede vivir, es un ancla poderosa, porque uno sabe que la única manera de haber afrontado esto ha sido porque Cristo nos ha fortalecido por su Espíritu Santo. Pero incluso cuando uno lo ve de cerca, en esta semana de la comunicación con el pastor allá en Valencia, pastor de David y Marián, que por la providencia de Dios estaban aquí. Pastor, solo atiné por mi esposa y mis hijos. No me quedó nada. Se perdió. No tengo ni el carro, ni la motico. No me quedó ni ropa. Pero ¿sabes cuál era su preocupación? Quiero salir de aquí para ayudar a los hermanos. Este tipo de cosas solamente suceden en aquellos que tienen un tesoro que no les será quitado, y precisamente es cuando se baja la vista de esa meta que el desánimo entra a nuestras vidas, y la sequedad acerca de las cosas y las pérdidas de las cosas materiales y las demás cosas nos van desanimando y nos gritan: no puedes, no puedes, no puedes. Pero aquí también tenemos el por qué afrontaron la adversidad de esta manera. Pero el autor nos lo cita como algo que no es del pasado, sino que lo conjuga en presente. Y este es nuestro segundo punto del sermón: una reafirmación de nuestra esperanza presente. ¿Por qué afrontaron la adversidad de esta manera? Dice la parte final del versículo 34: sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mira que lo conjuga no como ustedes sabían que tenían, no, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Por qué el creyente puede vivir una vida hasta el final dedicada a agradar a alguien que no ha visto? ¿Cómo puede seguir ese camino que le presenta rechazo, burla, difamación, incluso pérdida? Negación a los placeres que sus instintos bajos le piden, negación a sí mismo y disposición a llevar una cruz, un yugo, la voluntad de Dios que el mundo repudia. ¿Cómo puede estar dispuesto a perderlo todo? Por la fe. Es por la confianza. Pero no la fe en sí misma, sino el objeto de la fe, por la confianza que tienen en Cristo Jesús. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe.
¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así es. El autor de Hebreos está convencido que su mensaje caerá profundo en el corazón de aquellos que son de la fe, aunque en el momento se encuentren en los rigores de la prueba, de la adversidad, del padecimiento que les grita que se rindan, que no tiene sentido, que abandonen, que desistan porque no van a poder. Pero es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, la fe en Cristo, lo que nos sostiene. Podemos perderlo todo por causa de Cristo, pero en un sentido eterno no perderemos nada. Podemos perder las posesiones, los amigos, la familia, las comodidades de esta vida, pero tenemos una posesión mejor y permanente que nos espera en nuestra ciudad celestial. Al igual que los creyentes del libro de Hebreos, lo que ganamos cuando soportamos la adversidad nunca nos lo podrán quitar. Reflexiona Albert Mohler. Pero la fe presente tiene su validación como verdadera cuando permanece firme hasta el final. De allí que el autor finalmente dirija nuestros ojos de la fe presente al futuro que nos aguarda, a considerar el galardón, la promesa que tenemos en Cristo. Punto número 3, un recordatorio de las glorias del galardón que nos espera. Versículo 36 al 38. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. David Burr comenta, la paciencia, cuánto nos hace falta. Hemos estado viendo, y se refiere al contexto de lo que venimos en la carta, hemos estado viendo que el sacrificio de Cristo es absolutamente eficaz, que nos capacita por completo para la vida en el lugar santísimo, que por medio de Él somos definitiva y permanentemente santificados y podemos estar en la presencia de Dios, que el camino está abierto de par en par y sin embargo que todavía nos encontramos aquí en medio de este mundo de miseria humana. ¿Cuánto nos hace falta la paciencia? La cita que leemos en el versículo 37 y 38 es la unión de dos textos del Antiguo Testamento. Se los voy a mencionar. Isaías 26 del 20 al 21 y Habacuc 2 del 3 al 4. Dice en nuestro texto de Hebreos, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Ambos textos, el de Isaías y el de Habacuc, ponen el foco sobre un contraste entre los justos que viven de acuerdo con la fe sin importar las circunstancias y los malvados. El autor entonces junta los dos pasajes probablemente por su referencia común a la venida del Señor. En el de Isaías es el Señor quien viene a castigar a los impíos. En Habacuc tenemos la revelación del juicio que vendrá para recompensar al que vive conforme a la fe y para encargarse de los inicuos. Así que el autor de Hebreos aplica esta combinación de dos textos del Antiguo Testamento para hacer lo que ha venido haciendo: exhortarnos a perseverar, a no abandonar, a permanecer fieles en un tiempo que es antesala de la venida del Señor.
Ah, sí, pero es que vienen esperando al Señor hace 2000 años y lo venimos esperando todavía. Pero o el Señor viene o tú vas a Él. Tómalo como quieras. Pero el llamado que nos hace es a permanecer fieles ante la inminencia de la cita cara a cara con el dador de la vida. La decisión que tienen entonces ante sí es clara. Pueden escoger el camino de la fe, perseverar, ser pacientes y ser recompensados por el Señor en su venida, o pueden echarse atrás y afrontar el desagrado y la destrucción del juicio de Dios. Pero hermanos, el autor inspirado de Hebreos se adelanta a la respuesta que darán los que verdaderamente son de la fe de Cristo ante cualquiera sea la circunstancia que deban afrontar en su camino de vida. Y lo voy a expresar de otra manera. El autor inspirado se adelanta a dar la respuesta que daremos los que verdaderamente somos de la fe de Cristo ante cualquiera sea la circunstancia que debamos afrontar en nuestro camino de vida. Y quisiera que todos la leyéramos juntos, el versículo 39. Hebreos 10:39 dice, como dice, hermanos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Permítame, hermanos, unas reflexiones finales. Pero pastor, yo apenas estoy iniciando mi vida en Cristo. Hace poco el Señor me dio luz para entender que era un pecador y me concedió creer en el Señor para mi salvación. Hasta ahora todo ha sido muy hermoso. No he tenido realmente ningún padecimiento como los que se ha mencionado. Hermano, van a venir. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Todavía recuerdo cómo mi tía se colaba a apagarle el radio de las alabanzas a mi abuelita que tenía encima de la nevera recién convertida, porque decía, ¿cómo le pudiste hacer esto a la Virgencita del Carmen? Bueno, mi tía también vino a los pies del Señor por el poder del Espíritu Santo. No tienes que esforzarte a buscar tribulaciones. Haz lo que tienes que hacer como cristiano, que ellas son inherentes a tu vida al caminar en Cristo. Llegas súper feliz de lo que estás viviendo. Es glorioso. Perdón, vida nueva. Una relación con Dios, y vienes a contárselo a los que más amas y recibes hermano, van a venir, pero el Señor te sostendrá y allí estarán para cuando vivas otras adversidades, seas llamado a considerar el recorrido de tu vida y cobres aliento porque el Señor ha estado contigo. Y tal vez otra persona dirá, pero la verdad, pastor, yo no he experimentado tal cosa como rechazo a causa de mi fe y ya llevo tiempo en el Señor. Preocupante.
preocupante, porque la palabra del Señor es clara al respecto. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Escuchan? Todos los que quieren vivir piadosamente, hermano, en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero la verdad, mi relación con las personas que amo es muy buena y está muy bien y todo. Sí, qué bueno, qué bueno. Pero si eso es a costa de no predicarles el evangelio porque se ofenden, hermano, cambia cualquier momento agradable que vivas en ellos, en la condición que están, para que no pese sobre tu conciencia. En el día en que el Señor regrese, que tú no abriste tu boca para no crear un conflicto. No, hermanos. En la vida cristiana, la adversidad y la oposición es parte inherente del caminar. Pero el Señor nos sostendrá. Y para los que vienen ya hace un tiempo recorriendo esta senda, quiero recordarles un pedazo de las palabras de Calvino que mencionamos al principio. El recuerdo, pues, del combate pasado bajo el estandarte de Cristo es útil para nosotros, no como un pretexto para la pereza, como si ya hubiéramos cumplido con nuestro servicio, sino para hacernos más activos y terminar la parte que nos resta de nuestra carrera. Y finalizo con esto. Hermanos, cuando compartimos en las convenciones fuera de la ciudad, realmente para este momento de nuestro recorrido en el Señor, lo hacemos más por la fraternidad y ver a los hermanos que por otra cosa, aunque sin duda siempre uno sale edificado. Gracias al Señor tenemos de eso en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Sin embargo, en esta última oportunidad que estuvimos con el pastor Pablo Andrés en la convención del SRL en Medellín, una sola expresión pagó todo el esfuerzo. El pastor Burk Parson, un hombre que fue el que quedó después de la muerte de R.C. Sproul como pastor de San Andrews, de la iglesia que pastoreó durante tanto tiempo. Sproul expresó lo siguiente con respecto al ministerio, pero aplica para nuestra vida en Cristo. Para este momento, lo que más espero, en lo que más me esfuerzo, es en terminar bien. Terminar bien. Hermanos, la vida se va así. Nuestro Salvador es maravilloso. Hay momentos difíciles. Oposición. No te sorprendas. Pero la confirmación de la fe verdadera es la perseverancia hasta el fin. Que Dios nos conceda terminar bien.